Muchas gracias, doctor Ramiro García Falconi. Qué gusto verlo y escucharlo. Espero se encuentre muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de Radio Atalaya y de mi querida Guayaquil. Vamos a tratar algunos aspectos con usted, capitalista político, un profesional entendido en la materia, orden constitucional, penal, pero fundamentalmente quiero referirme a las medidas últimas que el gobierno ha tomado en la línea de reducción del tamaño del Estado, por un lado, y por otro lado, con el despido de 5.000 trabajadores y la reducción de ministerios y de subsecretaría. ¿Cuál es el impacto social, político y económico de esta medida? Porque muchos dicen que es una medida que va a tener un costo social, un costo político y social, pero que era necesaria tomarla, que era una demanda que muchísimo tiempo venía solicitando el país y la opinión pública, pero otros dicen que no era la manera como debe habérsela tomado, que había primero que haber generado un diálogo con todas las sensibilidades gremiales para evitar que la medida que se haya tomado tenga una reacción de presión social y que se caliente las calles en contra del gobierno. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, a ver, creo que hay que separar un poco la paja del heno en esta materia, ¿no? Yo creo que ah, esto es un tema que tiene que analizarse bajo algunos matices y no en blanco y negro. Que es necesario racionalizar la administración pública, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nadie se pone. Y en eso nadie se opone. Que es necesario automatizar procesos, por ejemplo, y de esa manera pues hacer más eficiente la administración pública, los trámites, la concesión de autorizaciones, etcétera. En eso nadie se opone, sin lugar a dudas. Pero se tiene que empezar por lo primero, hacer un estudio serio de cuáles son las necesidades de cada institución y en base de eso, cuáles son aquellos puestos que son excesivos, aquellos cargos de los cuales se puede prescindir y, por supuesto, pues después de eso sí iniciaría un proceso de desbordamiento, de desvinculación de funcionarios adecuado. En eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es que evidentemente no ha habido ningún estudio de nada. Entonces Pero lo que se hizo es sacar funcionarios a mansalva. Y claro, tan es así que ahora se están dando cuenta de que entre los funcionarios que han sacado han salido médicos, por ejemplo, personal sanitario, que en Petroecuador ya la Asociación de Empleados advierte que han salido funcionarios técnicos, geofísicos, geólogos, expertos en petróleo, que son imprescindibles para la buena marcha de los proyectos petroleros en el país. Bueno, es decir, evidentemente no hubo ningún estudio. a ver, Conmigo pero está. a ver, solo una cosita, doctor. Ujú. Para el 92 hasta el 96, este es el gobierno de Sicto Durán Guillén, hubo un estudio convenido y pagado inclusive por organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones, ¿no? Justamente para generar una reducción en el tamaño del Estado, más que El nada, detalle. Este, en el tema administrativo, burocrático. Y se creó la figura de la de la renuncia, compra de renuncias. eso, de compra renuncia. Y hubo financiamiento para Ya. eso, Sí, por supuesto, salieron 25.000 personas. financiado por ¿Y el qué pasó? FMI, Después vinieron otro gobierno que fue y una farsa. dosificó los que habían salido. No, no es que vino otro gobierno. Ese mismo gobierno Ah, ese mismo reemplazó, gobierno. ese mismo gobierno. Sí, mire, y yo estaba recién ingresado a una institución pública, un año y medio antes de que empiece el gobierno de Sisto Gran Ballén, y yo entré a trabajar en la superintendencia de bancos. Así que esto lo viví en primera persona, porque yo vi cómo en mi institución, por ejemplo, la superintendencia de bancos, hubo una vinculación masiva, voluntaria, valga decir. Lo que hicieron es comprar la renuncia, pero claro, la idea era sacar funcionarios y que esos funcionarios no se los reemplace o sean reemplazados
mínimamente en caso de ya de que sean funcionarios, digamos que de cargos que eran estrictamente necesarios. No, se reemplazaron todos en ese mismo gobierno, todos. Entonces, claro, sacaron 10 y metieron 10. Eso fue lo que se hizo en el gobierno de Sixto Grambaya. En el gobierno de Correa fue peor todavía, porque en el gobierno de Correa se emite en julio de 2011 el famoso decreto 813, en donde se obligaba a los funcionarios a renunciar. ¿Cuáles fueron los criterios? Evidentemente no fueron criterios técnicos. Tan es así que no solamente que se reemplazó a los funcionarios que se les obligó a renunciar, sino que la burocracia se multiplicó por 3 o por 4. Oiga, pero decían que podían regresar después de 2 años. Mire, sí. Bueno, pero no solamente eso, sino que inmediatamente fueron reemplazados. Claro. Inmediatamente fueron reemplazados y no solamente que fueron reemplazados, sino que se creó una cantidad de burocracia absurda. Tan es así que la burocracia se multiplica por 3 o por 4. Yo no Pero estoy bueno, en contra. pero el gobierno del presidente Daniel Noboa ha dicho que también esto es una oportunidad para que esas plazas las ocupen jóvenes que Ya, quieren incorporarse al mercado laboral. mire, lastimosamente esa ha sido la historia de este país. Sí, y digo, no me pongo que se reemplace por jóvenes. El problema es que no es que se van a reemplazar por jóvenes, sino que se van a reemplazar por adherentes de un partido político. Se utiliza la burocracia como una forma, claro, y a la final lo que se hace es reemplazar a funcionarios con experiencia, atentos, por personas que vienen con un carnet de afiliativista y que vienen con una línea de adscripción. Esto ya se hizo en el correísmo, por favor. Es decir, seguimos reemplazando. A mí la parte que me asusta es que se critica tanto al correísmo y se replican sus prácticas, pero de manera exacta. Exacto, así es. Entonces, sí, o sea, esto es un correísmo 2.0, ¿no? Entonces, aquello que criticamos en su Es momento, un correísmo claro, ahora, camaleónico. es que es exactamente igual. Es decir, usted ve el abuso, por ejemplo, del mecanismo de aprobación de leyes por la vía económica urgente. Sí, Ajá. igualito. O sea, el vía económica urgente, leyes que no tienen nada que ver con lo económico ni con lo urgente. Ahora, Donde se dígame una reforma. cosa desde su experiencia. ¿Qué sugiere usted para que una medida que en principio es positiva, ¿no? Por el tema de reducción del tamaño del Estado y por la reducción de la estructura mismo del Estado? A ver, primero hay Para que, que esto permanezca, para que esto no se borre, para que esto no venga otro gobernante y lo termine. va a ver que salieron 5.000 e ingresan 6 o 7.000. Eso lo doy firmado. ¿Por qué? Porque se lo hizo sin ningún estudio, se lo hizo sin ningún análisis, se lo hizo sin ningún proyecto de racionalización del tamaño del Estado. Por ejemplo, si alguien hubiera hablado, por decirle algo, de vamos a transformar digitalmente el Estado. Aplausos, vamos. Listo. Y vamos a introducir inteligencia artificial en todos los procesos que puedan automatizarse. Ah, Perfecto. perfecto. Eso me parecería, pero una maravilla. Claro. Entonces, claro, ahí sí, vamos a reemplazar 20 funcionarios por un sistema de inteligencia artificial que puede hacer el trabajo de los 20 de manera mucho más rápida y eficiente. Vamos a desenrolar esos 20. Aplausos, perfecto. Pero acá, evidentemente, se lo hice sin ningún estudio, sin ningún proyecto. Y lo que se hizo, pues claro, esto va a generar, en principio, problemas de funcionamiento de las propias instituciones. Y luego, la necesidad de reemplazar y urgentemente esos cargos. ¿Cómo se va a reemplazar esos cargos? También sin ningún proyecto, sin ningún estudio y ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a convocar a concursos que obviamente estarán dirigidos a favorecer a los adherentes y simpatizantes de un gobierno que, un gobierno que no tiene base política, no tiene base electoral, pese a haber Pero ganado una elección. usted cree que esta medida no pone a prueba la credibilidad o la confianza que debe tener un gobernante cuando toma esta medida? Porque es una medida dura, una medida que tiene Súper dura, es una un medida que mensaje tiene, claro. vea, Ah, a mí me parece que hay muy poca visión a mediano plazo en este gobierno. Me parece que hay mucho cortoplacismo.
Y ese cortoplacismo, de una u otra manera, hace que se tomen medidas de coyuntura sin pensar en los efectos que esto puede tener al mediano plazo, tanto como país como gobierno. Entonces, a mí me parece que estas medidas que van a generar que obviamente tienen un coste político muy alto, le van a terminar pasando factura de aquí al mediano plazo. Me parece que todo se está haciendo, es decir, es un gobierno de emergencia. Todo se hace de emergencia, se contrata de emergencia, se toman decisiones apresuradas, como por ejemplo la entrega de los 1.000 presos colombianos el día de antes de ayer, que fue una locura. Este es un tema que debería tratarse con mucha seriedad, porque lo que se hizo es prepararles en un bus y llevarles a la frontera. Y ya hay una Sí, protesta diplomática de Colombia respecto a pero eso. ¿cómo no va a haber una protesta diplomática de Es Colombia? Porque unilateral la medida, no fue coordinada, en fin. tenía que haber sido coordinada, tenía que haber sido pactada, tenía que existir además un pacto de transferencia de sentencias, de manera que se asegure que esas personas que han cometido delitos continúen presas en Colombia y cumplan sus sentencias. Imagínese usted, ¿cómo se sentiría usted si usted ha sido extorsionado por un ciudadano colombiano, que luego, gracias a su denuncia, ha sido detenido y que ahora resulta que por la poca acuciosidad de las autoridades, por la irresponsabilidad con la que se ha actuado, ha sido liberado y que seguramente, con seguridad, en los próximos días estará de regreso? Correcto. Por, Antes, por, doctor, por alguno de los cientos de pasos clandestinos que existen en la frontera Ecuador-Colombia. Así que yo creo que eso es algo que tiene que preocuparnos. Pero volviendo al tema fundamental de la entrevista, sí. lo que veo es que no ha habido, o sea, la única forma de que un proyecto de encogimiento del Estado, por decirlo de alguna manera, de desvinculación de funcionarios, pueda tener efectos duraderos, es que exista por un lado, la voluntad política de que así se haga. Y por otro lado, el que exista el suficiente sustento técnico que permita, pues obviamente, que esto se haga así. Porque de lo contrario, imagínense, de lo contrario, esto es una locura. Entonces, claro, si usted desvincula a un director financiero, ¿cómo puede una institución estar sin el director financiero, por ejemplo? Solamente por darle un ejemplo. Perfecto, Entonces, doctor. Antes de terminar este tema y terminar el programa, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle lo que pasa en la Asamblea. El imperio de la mediocridad en la Asamblea prospera. Han recibido en la Comisión de Fiscalización la semana anterior a condenados delincuentes procesados. Simón Pachano en un artículo habla de que la Asamblea se ha convertido en el patio de recreo de la penitenciaría. ¿Qué lectura tiene usted? A mí me parece que le hicieron un muy flaco favor al legislativo con esa gestión. Me parece que fue tan adversa que a la final quien tenía que dar la idea de llevarlo a Salcedo era enlodar a, Prendió el algunas ventilador, personas, sí. entre ellos al alcalde de Guayaquil. Así fue. Y sin embargo, pues quien terminó dando explicaciones y puesto contra las fuerzas fue el propio presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces me parece que ha habido mucho apuro, mucha torpeza, mala fe además al hacer esto, pero sobre todo torpeza, ¿no? Es decir, Claro. ¿a quién se le ocurre llevar a una persona con 5 sentencias condenatorias para tratar de tirar lodo con ventilador sin documentación alguna? Ya pasaron los 10 días que dijeron que iban ya, es más, el propio presidente de la Comisión de Fiscalización tuvo que salir a decir que fue un fiasco la comparecencia de Salcedo, que no sirvió para nada. Bueno, pero sí sirvió, porque de hecho, hasta ahora siguen saliendo denuncias en contra de él y en contra de algunas personas allegadas al gobierno por justamente los temas que supuestamente están denunciando. Es decir, uno de los 10 mandamientos fundamentales de la política, el no te acerques al fuego si tienes rabo de paja, pues no se cumplió en este Y caso. todavía hay mucha tela que cortar. Doctor Ramiro García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber comparecido a este diálogo. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. El día de mañana lo esperamos con más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Felicidades.